Muy bien, gracias, Andrea. ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿Y tú cómo Muy bien. estás? Muy bien, feliz de tenerte por acá. Ya es la segunda vez que te tengo por acá, entonces yo muy feliz de que nos acompañes y aceptes la invitación y te trasnoches un poquito con nosotros. Madrugue. Madrugues. Esa es la primera pregunta que tengo para hacerte. Ya somos 30 personas que estamos conectadas en este momento, Carolina. Primera super pregunta, ¿qué hora y qué día es en este momento en tu ciudad? Eh, hoy es jueves, 10 de diciembre, y son las 7:20 más o menos, 7:25 más o menos, como la misma hora de Colombia, solo que si en Colombia es las 7 de la noche, aquí son las 7 de la mañana, 12 Wow, horas de diferencia. te hicimos madrugar mucho. ¿Qué Un hora? poquito, pero no, yo con gusto, la verdad. Ah, excelente. Entonces son las 7 de la mañana, o sea, 7 y alguito. Súper. Más o menos a qué horas te levantas, te despiertas en tu vida habitual. Normalmente yo me despierto ya sea 8:30 o 9, Ah, porque el sol a esa hora es que medio comienza a pestañear, pues que va a salir un poquito, pero de resto. Y además las clases nosotros sí las tenemos un poco, pues ya sea a las 10 de la mañana, 12, ajá. varía. Entonces por eso, poco Ah, tarde. ok, bueno, hoy se amerita la madrugada. Vamos a hablar con estas 30 personas que están súper interesadas de conocer en Rusia. Y pues, ¿quién más que una persona que se encuentra en Rusia para contarnos un poquito acerca del país? Así que bueno, ya estás preparada con tu taza de café muy a las 7 de la mañana, me imagino. Sí, sí, sí. Excelente, súper bien. Bien, bueno, Carolina, bueno, nuevamente un gusto tenerte por acá con nosotros. Carolina está en Rusia. ¿Hace cuánto estás en Rusia? Hace 5 años ya. Hace un montón de años. Ya estás súper habituada a la cultura a la cultura rusa. ¿Y en qué ciudad estás? Me encuentro en Tomsk, que queda en Siberia. Es una ciudad estudiantil, que es, Ajá, o sea, solo prácticamente, realmente uno vive con estudiantes en los almacenes. Es una ciudad súper mega estudiantil, súper. demasiado. Maravilloso, entonces eres la persona perfecta para contarnos por qué estudian en Rusia, porque una persona colombiana podría pensar en Rusia y aparte tú que ya has vivido 5 años en este país. Queremos conocerte un poquito antes de que nos empieces a contar un poquito de Rusia. Entonces, cuéntanos quién es Carolina, qué le gusta hacer a Carolina, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus actividades, qué hacías acá en Colombia y por qué nace esa idea de viajar hasta Rusia a estudiar. Bueno, pues me presento. Yo soy una persona, la verdad, como apasionada y que si algo le gusta, va por ello, lucha por ello y no importa a pesar de las dificultades, lo tengo que terminar o lograr. Mm, Me gusta también obviamente hacer deporte, me encanta cocinar, soy amante de la cocina, me disfruto, la verdad desde que estoy acá en Rusia me he disfrutado la cocina, yo antes no cocinaba la verdad nada. Eh, Era muy, o sea, todo me lo hacían en la casa. Entonces, desde que yo estoy acá, como que me volví muy independiente y eso me gustó bastante y es algo que me gusta, o sea, ser independiente. Cuando yo estaba en Colombia, también practicaba pues deporte, acababa de terminar mi colegio, entonces pues mientras estaba estudiando, haciendo cursos de inglés para esperar a ver si entraba a la universidad o no, pues a ver, yo había repetido el ICFES, después del colegio yo repetí el ICFES para sacar de pronto un puntaje mejor y poder entrar a una universidad pública, y mientras esperaba los resultados yo dije no, yo ya no quiero, no quiero esperar más, estoy cansada, no quiero de pronto volver a tener que, o sea, volver a postularme. Entonces yo dije, no, yo mejor me entro a una universidad privada después. Pero pues obviamente una universidad privada es muy costosa y estaba hasta mirando cómo hacer un después. O sea, me postulé a la universidad, a una universidad privada, pasé, o sea, solo me faltaba pagar la matrícula, pero después como que lo repensé y postulé ese semestre y seguí estudiando inglés. Y justo
a los días, una vez pues yo estaba en mi casa normalita, tranquilita, y llega mi papá y me dice, hija, ¿te gustaría viajar? Y yo, claro que me gustaría viajar, ¿a quién no le gustaría viajar? Y después me dijo, vámonos. Y yo, ¿a dónde nos vamos? O sea, ¿cómo así? Espera. Me dijo, espera, es para ti. Y yo, ¿qué? ¿Para dónde? ¿Será para dónde? Para Rusia. Y yo, ¿qué? ¿Por qué para Rusia? O sea, no entiendo. Y me dijo, ¿tienes que hablar otro idioma? Y yo, ay, no, si hablo otro idioma me gusta. Me encanta aprender idiomas, la verdad. Desde que salí del colegio me puse a aprender inglés, pues a reforzar el inglés. Como que le saqué mucho gusto a aprender idiomas. Y yo dije, no, la verdad, quiero aprender este idioma, otro idioma. Y ya que el ruso es un idioma difícil, me gusta como ese reto, exacto. Entonces, pues bueno, yo dije, sí, de una que tengo que hacer y porque en Rusia, que yo no sé qué, cuéntame. Y pues la verdad fue porque tenemos el amigo de él y muchos amigos de él, médicos, terminaron acá medicina y pues están en Colombia y tienen, digamos que una buena posición, son muy buenos médicos. Y me dijeron también que pues que acá tenían una muy buena base teórica, o sea, te dan muy buenas bases para que ya después tú puedas formarte como médico. Y yo dije, no, de una no lo pienso, esto va a ser un nuevo reto, me voy. Y literal, al mes y medio, ya estaba viajando. Súper. Primero que se convirtió en un reto para ti y que yo creo Sí. que después de que uno tiene esa experiencia de ser un estudiante internacional, no es solamente el estudiar, es que todo hace parte de algo nuevo, ¿no? Un idioma, conocer gente nueva, amigos nuevos, caras nuevas, es excelente. Es vivir de nuevo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Mira, algo que me parece muy bueno y que Carolina yo creo que ha sido como el común en todos los estudiantes que he tenido la oportunidad de entrevistar de Rusia. La persona, y sobre todo el colombiano o latinoamericano que conoce de Rusia es porque el amigo o la familia conoce de Rusia. Entonces, cuando el amigo o la familia conoce de Rusia y conoce tanto, yo ya voy a algo seguro. Pero en realidad el común de las personas no conocemos de Rusia y nos estamos perdiendo la super oportunidad de conocer de un país que tiene un montón de oportunidades que uno dice, wow, ¿por qué no me enteré antes? O sea, ¿por qué no supe antes y hubiera hecho mi carrera desde un inicio allá? Es verdad, eso me pasó bastante porque cuando estaba haciendo los papeles o pues mirando como la universidad, qué ciudad de todo esto, bueno, yo llegué, bueno, ya cuando ya estaba acá en Rusia realmente, me di cuenta que sí, que realmente, o sea, cuando yo le digo a mis amigas que me voy para Rusia y todos como, ¿y por qué Rusia? Pero ¿por qué Rusia? O sea, no busco otro país, pero ¿por qué tiene que ser Rusia? Y yo, ¿pero por qué no? Si Rusia, pues, es un país enorme, es el país más grande del mundo, hay demasiada, es un país, o sea, súper, tiene muchísima cultura, o sea, diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de idiomas, acentos, dialectos, ¿por qué no? Yo, bueno, pues Sí. no tienen realmente una razón para decir por qué no, y, y ya. Sí, es así, es Pero así, sí, es así. es verdad, muy poca gente conoce realmente sobre Rusia, sobre Es estudiar en así. Rusia. Magnífico, yo creo que es una cultura excelente para explorar y también las ventajas. Empecemos hablando de las ventajas para que todas esas personas que no conocemos mucho Rusia, por ejemplo, estas 35 personas que ya estemos conectadas y que no tenemos amigos, familia en Rusia, empecemos a datearnos un poco del por qué es tan buena experiencia y tan buena idea y negocio poder estudiar en Rusia. Cuéntanos por qué un estudiante internacional podría decir es una buena opción viajar a Rusia y empezar a hacer una carrera profesional en el país. Pues la verdad es una excelente opción. En mi punto de vista, la verdad, tú ya habías dicho ahorita una cierta lista de cosas positivas que tiene, ventajas, eso. Y te estás en totalmente lo cierto, o sea, 100% cierto. Es un país demasiado económico, la verdad, para vivir. A veces es un turismo más económico que Colombia o a veces se iguala, o sea, puede ser un turismo más económico o se iguala. En la parte de los estudios es obviamente mucho más económico y de pronto en vivir
Pues, no, pues es igual, la verdad, sí. Y la comida también, prácticamente. Em, la verdad, la posibilidad de encontrar a personas nuevas, conocer diferentes culturas, saber de países que no tenían ni idea que existían en el mundo. Por ejemplo, Laos, no tenía ni idea que existía ese país. Y cuando conocí a una persona en Laos, yo dije, espera, ¿eso es un país de verdad? Escucha, Claro, Laos. Y como me Mago de ensucié. Oz. Sí. Eso es un cuento de Sí. hadas, ¿cómo? Sí, sí, y o sea, en muchos países de Asia, o sea, súper chiquiticos, que como que digamos que a través de estas personas pude conocer de esa cultura, de esta otra cultura, y así, además de la cultura rusa, que es enorme la historia, me encanta también, o sea, por ejemplo, me gusta mucho de los rusos, son muy como patriotas, entonces saben su Patriotas. historia, saben, o sea, cada vez que cuentan su historia lo cuentan con un amor y uno siente ese amor y uno dice, ve, me gustaría también estudiar y aprender de la historia de ustedes. Entonces, digamos que estudiar acá personalmente, cada vez que yo estudio, o sea, durante todo este proceso, yo estudio y voy conociendo muchas cosas como que del mundo, literalmente se me abrieron los ojos a todo el mundo para no quedarme solo pues digamos, con Colombia o con nada, pues prácticamente. Entonces, no saber que hay diferentes tipos de culturas, comidas, regiones, historia increíble y la posibilidad también, ya que a la ubicación de que está en Rusia, donde queda Rusia, es muy, muy fácil viajar a cualquier parte del mundo y no es tan costoso. Entonces, desde que estoy acá en Rusia, gracias a Dios, digamos que me he podido dar ciertos viajes por el mundo. Súper, súper, que no uno tiene como el lujo de hacerlo cuando está en Colombia. Exacto. Magnífico, hablaste de muchas cosas, así que voy a desglosar todas esas cositas porque yo creo Ay, que hay sí. cosas para no perderse y que todo el mundo entienda un poquito. Empecemos por el tema económico. Cuando hablas de Sí. tema de economía en la universidad, estamos hablando que sí, es una realidad. En temas en Latinoamérica y hablando desde el punto de vista de Colombia, a veces una barrera importantísima, Carolina, es que la universidad en Colombia es carísima, es muy costosa. Tu carrera es una de las carreras de más demanda, medicina. Todo el mundo quisiera estudiar medicina, es una carrera hermosísima, de pasión completa. Un médico tiene que tener mucha pasión por su carrera, pero no todo el mundo llega a cumplir ese sueño, porque en Colombia más o menos estamos hablando un semestre, está alrededor de los 12, 15 millones de pesos, 18, 20 millones de pesos el semestre. Cuando hablamos de que una carrera universitaria en Rusia puede llegar a ser más barata, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es la economía o cuánto es el valor que podríamos hacer un diferencial Colombia-Rusia? Eh, si aquí, por ejemplo, el semestre cuesta entre 4 millones, puede llegar hasta 6 millones, dependiendo, no sé, de la ciudad, la universidad, pero pues personalmente yo pago 4 millones, 4 millones 100, 200, dependiendo del cambio del rublo con el peso, Semestre. el semestre. O sea, ya en Súper. el año yo pagaría 8, a veces ya como por el cambio del rublo con el peso, a veces sale hasta más económico, puedo terminar pagando 3 millones 500, 800, o sea, bastante económico, o sea, como que se reduce el Wow. precio y hay que aprovechar. Ni hablar, ni hablar. Por el lado económico, sin duda, ya nos estás diciendo si hay una gran diferencia. Estamos hablando menos de la mitad, por supuesto que sí. Hay una gran diferencia. Y otra cosa que nos decías, además de la gran diferencia económica, es el tema de calidad, que definitivamente cuando hablamos de Rusia, la calidad educativa es súper amplia. Estamos hablando de más de 677 universidades. ¿Qué nos puedes hablar del tema educativo? ¿Cómo te ha parecido? Porque cuando yo pienso en Rusia, yo digo, wow, debe ser tremendamente complicado estudiar en Rusia, que ya me vas a contar un poquito de ese tema, de cómo debe ser el tema de estudiar en otro idioma como el ruso, pero la calidad educativa como es, el estudiar en un sistema educativo como es el ruso. Eh, pues personalmente, cuando comencé mi carrera, la verdad me pareció muy interesante, me gustó mucho que nos dan muchísimas bases, digamos que nos dan muchas bases para poder, o sea, entender ya sea la materia, entender el problema, entenderlo todo.
También me gusta como la manera en que enseñan los profesores ya a medida que van pasando los semestres, por ejemplo, ya los médicos, porque no son médicos cualquiera pues los que nos están enseñando, sino personas que han hecho estudios científicos, que han escrito investigaciones, o sea, son unos excelentes médicos y la verdad es como un privilegio literal recibir como esos conocimientos a través de ellos y además la accesibilidad que nos dan a la hora de pronto de hacer una práctica o algo así, por ejemplo, ay, ven conmigo, hacemos esto, miramos esto, ay, durante las clases claramente, pues ahorita por ejemplo yo que ya estoy en 9º semestre, son muy, les muestro esto, les muestro aquello, haga esto, hágale, o sea, no es como la mayoría de las veces las personas puede llegar a pensar que sí, aquí de pronto la práctica es un poquito menos, pero eso también depende mucho de las personas, o sea, depende de ti. Si tú quieres aprender, te van a dar toda la práctica que tú quieras. O sea, aquí nadie te va a decir, no lo hagas, no lo puedes tocar, porque los pacientes sí los podemos tocar. Antes, todo lo contrario, dicen, hágale, ese es su paciente, Acá está. Revíselo. Exacto. Entonces, me gusta eso que literal dicen, avíspense pues y vayan. Más las bases teóricas que nos dan, o sea, nos ponen las bases teóricas para poder ir a la práctica. Súper. Medicina, hablando concretamente de medicina, ¿es igual que en Colombia? ¿Vas a tener 5 años de todo lo que es cátedra en un salón de clase y 1 año adicional de lo que va a ser práctica profesional o lo que acá en Colombia llamamos el rural? ¿Es igual? Bueno, la carrera dura 6 años. ¿Cómo te explico? Realmente nosotros creo que se diferencia un poquito que nosotros hacemos prácticas desde primer año de medicina, o sea, todos los veranos hacemos unas prácticas de verano. Cada año va aumentando como el nivel de dificultad de esas prácticas. Por ejemplo, el primer año literalmente nos enseñan a cómo limpiar una habitación del paciente, cómo se limpian las ventanas, qué líquido se necesita, con cada cuánto se tiene que limpiar, el pasillo y todo eso. Entonces, como al principio, claro, para mí fue como, digamos, shock. Un poco shock, o sea, el problema personal siempre es shock, y digo yo, ¿por qué tengo que limpiar? Y después dije, no, pero ¿por qué no? Aprendamos de todo, literal, desde lo mínimo hasta de lo mínimo a lo mucho, o sea, no pasa nada, eso es un proceso de crecimiento, así que bienvenido sea cualquier cosa. Y ya después, a medida, después ya era como auxiliar de enfermería, enfermera, asistente, ayudante del médico, del doctor, ya después ayudante del cirujano y sucesivamente, y ya después ahora sí es como mis pacientes, yo los recibo. Pero creo que sí se diferencia un poco, en especial cuando, por ejemplo, comienza el 4º año de medicina, o sea, el 7º semestre. Aquí en Rusia existen lo que se llaman ciclos, entonces yo comienzo ciclos de varias especialidades. Aparte de lo que ya estamos viendo de medicina interna, estamos viendo subespecialidades, especialidades, no solo las típicas que se enseñan en Colombia, esto lo digo así como segura porque tengo familiares que estudian medicina y puedo comparar. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos un poco más a fondo ya lo que sea, no sé, de pronto endocrinología, cirugía cardiovascular, tipos, o sea, son subespecialidades que se van viendo durante ciclos y entonces vamos como rotando y eso se hace en la clínica. Entonces, a partir del 4º año prácticamente yo me la pasaba en la clínica. Súper. Para todas las personas que nos están escuchando en este momento, veo que varias personas van levantando la manito porque sé que quieren hacer preguntas, que sé que es un tema apasionante, que es un tema súper interesante y que Caro también lo hace como con mucho entusiasmo y a todo el mundo anima. Entonces, pueden hacer sus preguntas, no hay problema, pueden ir haciendo sus preguntas, pueden ir dejándonos sus dudas en la cajita de preguntas y luego lo vamos a ir resolviendo. Entonces, Caro también nos va a ayudar a resolver dudas, preguntas, lo pueden ir dejando sus dudas sin ningún problema.
Y recuerden que pueden, si quieren agendar su cita personalizada, Juliana Delgado, por ejemplo, me decía, Andrea, discúlpame, me estoy quedando sin batería en mi teléfono, programaré una cita personalizada, número que dejó, muchas gracias. Sí, las personas que ya quieren dejar su cita personalizada, recuerden que sí se pueden contactar desde ya con nosotros. Recuerden que el WhatsApp es el 317-669-6647 y recuerden, por supuesto, nuestro canal de YouTube va a estar el video que vamos a estar ahora en el que estamos hablando con Carolina, va a estar grabado en nuestro canal y van a ver todos los videos que tenemos con otros estudiantes si quieren ver un poco más de Rusia y por supuesto también de otros destinos. Y recuerden que nuestro canal de YouTube es SACE Estudios en el Exterior. Súper. Caro, una pregunta con respecto a las subespecialidades que están viendo. Es decir, que ustedes cuando salen como médico general o tienen la posibilidad de salir con otro enfoque específico. No, nosotros salimos como médicos generales, simplemente que podríamos, es algo que me gusta de esto de ver varias como, tampoco es que nos embuten un montón de subespecialidades, especialidades no, pero sí nos dan la cantidad suficiente para entender qué te gustaría hacer, o sea, qué te gustaría especializarte después de que terminas la carrera y además que te quedas con un conocimiento básico de esas asignaturas. Maravilloso. Un tema importante de lo que hablabas ahora, cuando decías, uno empieza como que se va nivelando esas prácticas que uno va teniendo en la medida en la que va avanzando. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque cuando tú hablas que tienes familiares o que habían tíos o habían personas que habían estudiado en Rusia y salían también preparados, yo creo que en buena medida se debe a eso, se debe a que el médico, cuando conoce de lleno el hospital, cuando conoce en buena medida cómo es la limpieza de una ventana, cuando conoce cómo es la limpieza de una cama, cuando conoce que es el acompañante de enfermería, del especialista, está tan bien preparado que puede decir, soy un excelente profesional. Soy un profesional absolutamente completo. Entonces, eso ayuda muchísimo y ayuda también que el acompañamiento o esas prácticas esté desde el primer año, porque la persona está en un proceso de aprendizaje. O sea, tú eres un médico en potencia. O sea, el médico no se hace de la noche a la mañana, se va formando y eres un médico con muchos miedos mientras que uno se va formando. Entonces, en la medida que uno va a estar en un hospital, como que también vas dejando, ¿no? Esos miedos de lado. Y más si estás Totalmente. en Rusia. Sí, totalmente. ¿Cómo te fue en tus primeras experiencias en hospitales en Rusia y más en otro idioma? ¿Fue con mucho miedo, mucho temor? ¿Tuviste alguna experiencia o alguna anécdota que nos quieras contar? Así, algo chistoso. Bueno, personalmente, mi primera práctica que fue sobre limpieza y todo, la verdad, no, tremenda, me pasaron muchas cosas, porque pues realmente, sí, yo ya había estudiado un año antes el ruso y pues ya llevaba un semestre de medicina y como que había aprendido varias palabras nuevas médicas en ruso y pero como que en ese momento ya cuando comenzaron las prácticas, literalmente el primer día, como que no se me ocurrió por la cabeza traducir aguja o jeringa y algodón, entonces la enfermera me decía, pásame esto, pásame lo otro, y yo, ¿qué le pasó? Y no sabía, no tenía ni idea. Ya después, otro día, también no le había entendido bien, o sea, ella me mandó a hacer una labor, me dijo, mira, recógeme por favor el tendido de este paciente y lo llevas a esta habitación, una habitación que era del servicio. Yo lo recogí, pero yo no entendí así, yo entendí, me recoges todos los tendidos de la habitación hasta esta habitación y me lo dejas en otra. Y yo le quité el tendido a todos los pacientes. Qué vergüenza. No era eso. Y ya después cuando yo voy, yo dije, si de pronto me equivoqué porque no lo había entendido bien, yo había como que dividido todos los tendidos aparte por si acaso, y entonces yo le digo, mira, ya están, y me dijo, no, ¿qué le pasa? O sea, eso no es así. Y me dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo le dije, ay, no, pero es que yo los puse literalmente por orden, como van las habitaciones. Y me dijo, pues las devuelven ya mismo.
La verdad me sentí súper mal, me dio como ese remordimiento, pero la verdad lloré porque fue muy fuerte conmigo, pero ya después dije, ay, pero Así se cualquiera le aprende. pasa, sí. Después de eso dije, no más, ya no más, me voy a poner a practicar y a traducir y aprender nuevas palabras con respecto a la práctica, sí, o sea, como, ok, estamos aprendiendo el aseo, pero también me dicen, traiga esta jeringa o esto, busquemos esto, fue eso. Es así, y aparte Sí, que uno aprende de esa manera. Si no te sí, la verdad, exiges o si no hay una sí. experiencia como esa, definitivamente uno no se exige más. Mira que eso que me estás contando, esas experiencias que me cuentas, Caro, me da pie para mi siguiente pregunta que nos la hace Julián Sarmiento. Julián nos pregunta, buenas noches. ¿Qué proceso se tiene para el aprendizaje del idioma y el acompañamiento al país? Porque es vital lo que tú nos estás contando. Uno no va a saber del ruso, es obvio. Estamos en Colombia, la mayoría de personas no tienen mucho acercamiento al ruso y por supuesto cuando llegamos a Rusia, pues estudiar medicina u otras carreras no va a ser nada fácil. ¿Cómo es el proceso para ingresar a una universidad en Rusia? Bueno, antes que nada, tú llegas, hay dos maneras de... Bueno, obviamente uno llega sin nada de conocimiento de ruso, entonces dependiendo de la fecha en la que tú llegues a Rusia, ya sea, digamos, a finales de septiembre o en mayo más o menos, uno tiene diferentes tipos. El de mayo es un curso un poco más largo, de un año y medio, y el de septiembre es un año súper intensivo que dura solo un año. Yo yo hice fue el de un año y al principio como los primeros 3 meses, o sea, bueno, de septiembre a diciembre nos enseñaron ruso, teníamos clase 4 horas al día, 4 horas y media, algo así, de lunes a sábado, todos los días, y era súper intenso. A nosotros nuestra profesora jamás nos habló en ningún otro idioma, solo en ruso. Desde que entró al salón solo hablaba en ruso. Nosotros, ¿pero qué? ¿Qué vamos a aprender? Entonces nosotros éramos como todo el tiempo intentando traducir y ella dijo, no, 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 me escuchan. Eh, yo voy a hacer como o sea, algo, voy a intentar interpretarles, pero intenten entender qué es lo que les quiero explicar, pero sin el traductor, o sea, al principio, pero nosotros igual utilizamos el traductor sin que se diera cuenta, pues buscábamos rápido la palabra al principio, eso fue literal como los primeros 2 meses, y ya después sí, todo lo que decía era como que lo entendíamos súper bien, porque cuando uno le hablan solo en un idioma, y también en la calle está ese idioma, o sea, el idioma está en el aire, por todas partes, como que uno siente, el cerebro se estresa y uno prácticamente se obliga a aprender ese idioma y uno recibe ese idioma literal hasta por osmosis, o sea, uno lo aprende porque lo aprende. Ya después de los 3 meses comienzan las materias según la carrera o la especialización que tú vayas a hacer. Por ejemplo, en mi caso, que era medicina, nosotros vimos matemática, física, química, biología, historia. Eso es siempre, no importa la carrera que uno estudie en Rusia, uno siempre va a estudiar historia de Rusia. Y filosofía también, siempre, siempre. Súper. Pues, buenísimo, porque vas estudiando un poquito de historia de la ciudad y del país en el que vas a estar. Buenísimo. Sí, ya después que uno termina ese curso, uno presenta el examen del gobierno de ruso. Pues es como el típico examen de cualquier idioma, que están las partes de lectura, comprensión, audio, hablar, escribir. Bueno, está todo eso. Cuando uno lo pase correctamente, uno ya pues elige la universidad, las universidades de idiomas donde uno hace la preparatoria, la facultad de la preparatoria, así se llama. Normalmente te dicen, bueno, la mía fue así, me dijeron, ¿dónde te gustaría estudiar? ¿En qué universidad? Y yo dije, no, me gustaría en esta, en la Universidad Estatal Médica de Siberia, que es en la que estoy estudiando. Me dijeron, ok, entonces te vamos a ayudar para enviarlo simplemente. Solo es enviarlos mientras uno como que va terminando estos exámenes. Y bueno, ya después, digamos que entré, pero antes me hicieron también 3 exámenes de ingreso a la universidad, que era de ruso, biología y química. O sea, es lo típico que uno estudió en la preparatoria.
excepto el del ruso. El del ruso es como si a uno le hicieran un examen de español, a nosotros, Okay. los que hablamos en español. Pero igual no es tan difícil, o sea, eso es más que todo para revisar los conocimientos. No es que de eso dependa si vas a estudiar o no vas a estudiar. Igual ya entraste. Uh-huh. Para elegir o para hacer esa primera preparatoria, ¿tiene que ser en un lugar específico o dependiendo de la universidad que tú vas a estudiar o cómo eliges ese lugar al que vas a estudiar inicialmente? Pues la verdad, prácticamente yo no elegí y me mandaron, pero sí, lo recomendable sería, digamos, elegir un lugar que sea más que todo, pues personalmente un lugar pequeño, una ciudad pequeña, no es tan recomendado ir, por ejemplo, a la capital cuando estás estudiando apenas el idioma, porque pues allá no es que la gente de la calle te vaya a hablar contigo, porque pues por ser capital y todo, la gente siempre es un poco más mm, 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 no son tan abiertos, la verdad, como, hola, ¿qué más? No. Uh-huh, uh-huh. Entonces, por ejemplo, sí, yo eso sí lo recomiendo, la verdad, elegir ciudades un poco más pequeñas, ciudades un poco más para estudiantes. Por ejemplo, bueno, yo estoy en Tomsk, personalmente la recomiendo porque en serio me encanta esta ciudad, me encantó mucho en la parte del estudio, y además cuando tú estás estudiando el ruso, uno puede hablar el ruso en los supermercados, aquí todo el mundo te habla, o sea, uno va caminando y dice, ay no, qué día tan terrible, ¿verdad? Y uno, ay sí, sí, le ayudo a esto, le hago aquí, o sea, cosas así. Entonces uno va Buenísimo. practicando siempre el ruso. Súper, súper bien. Mira, por ejemplo, Magnolia Cuellar Sánchez nos pregunta, buenas noches, ¿Rusia se puede ir a estudiar solamente para hacer pregrados o también se pueden acceder para hacer posgrados y especializaciones? Claro que también se pueden para posgrados, especializaciones, maestrías, para todo lo que quieran. ¿Qué sabes de especializaciones y maestrías? ¿Es costoso, es caro, es barato? La verdad también depende de la universidad en donde uno quiera hacerla, pero sí, prácticamente sale como por lo mismo que una universidad que estudiar, pero sale mucho más económico también, la verdad. Es así. Para Magnolia y para todas las otras personas que están interesadas en hacer especializaciones y maestrías, el proceso va a ser muy similar para pregrados, que esa es una gran ventaja. Podemos hacer esa preparatoria que nos está contando Carolina para prepararnos para el idioma, que es fundamental. Y para también poder tener como una preparación también de esa maestría que vamos a tener con materias básicas y luego se ingresar a hacer la maestría o la especialización. Continuamos con la especialización, que se pueden hacer 2 años o un poco más, dependiendo de la maestría que vayamos a hacer. Los costos súper beneficiosos para los estudiantes internacionales, 4 millones de pesos, 6 millones de pesos, dependiendo del programa que más o menos estemos pretendiendo hacer en el país. Súper caro. Bien, temas de ingenierías, por acá nos pregunta, ¿qué conoces de ingenierías? Rusia es un tema fabuloso en temas de ingenierías. Yo creo que uno de los fuertes es en la ingeniería. ¿Conoces un poquito del tema? La verdad desconozco el tema, pero sí sé que es muy fuerte en las ingenierías, porque igual, Bastante. o también en geología, o sea, ingeniería mecánica, civil y esas cosas, la verdad sí lo sé porque tengo unos que otros amigos, pero que yo conozca del tema así 100% no, pero sí debería como preguntar para saber un poco mejor, pero sí, la verdad, también me gusta que ellos tienen prácticas, o sea, todo el tiempo están constantemente en una empresa o se van a ciertos lugares de Rusia en donde es como más favorable para la carrera, para la ingeniería. Es así. Sí, nosotros tenemos varias universidades con las que tenemos convenios y uno de los programas que más nos solicitan es el tema de ingeniería y también medicina, que por supuesto siempre son fuertes el tema de medicina, pero el tema de ingeniería tiene muchísima salida porque Rusia, una de las industrias que más mueve es el tema de ingeniería. Vamos a tener en enero a todas las personas que están viéndonos en este momento un especial de Rusia de ingeniería. Así que bienvenidas a todas las personas para que también conozcan un poquito más. Vamos a tener invitados ingenieros rusos que nos van a hablar del tema porque es un tema súper, súper bueno y muy interesante para tenerlo en cuenta. Bien,
otro tema muy bueno que estábamos hablando del tema del ruso, de la ventaja de hablarlo, del poderte acercar al tema del idioma, es que también se puede aprender o poder hacer la carrera en otro idioma como es el inglés. ¿Es posible hacer esto? ¿Cómo ves realmente si es posible hacerlo en inglés la carrera? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué crees? Claro que sí se puede cualquier tipo de carrera, no importa, todos están en inglés y en ruso. Personalmente yo no lo elegiría porque, pues, pues si es medicina, la verdad, mejor obviamente el ruso para poder tener contacto con los pacientes, para saber, para poder, o sea, tener literal un contacto directo y no tener que ser a través del médico, que es o sea, a través de tu profesor, que es el que te está traduciendo prácticamente todo lo que hablan los rusos, porque tristemente en Rusia no, pues al final es como en Colombia, que no es que hablen el inglés todo el mundo, entonces es mejor, personalmente, yo recomendaría el ruso. Igual el ruso no es tan difícil de aprender, siendo muy sincera. Y, pero, por ejemplo, si ya son, por ejemplo, pues ingenierías, las ingenierías sí son más fáciles, la verdad. Si quieren estudiar en inglés, ahí sí no pasa nada porque uno no tiene que hablar con ningún paciente. Y en las empresas hablan también en inglés, o sea, son como con ya más avanzados. Entonces, en ingeniería sí es muy, o sea, como muy tranquilamente uno puede estudiar en cualquiera de los dos idiomas. Sí, yo creo que esa es una de las ventajas de ir estudiando en ruso, porque pues obviamente tienes la cercanía con el idioma, ¿verdad? Indudablemente tienes que permearte de ese idioma en algún momento, entonces te va a ayudar. ¿Difícil o fácil el ruso? Siendo sincera. Bueno, no voy a pensar en cómo me fue a mí porque la verdad como yo tenía muchísimas ganas, entonces lo aprendí muy fácil, Ujú. pero realmente es un idioma difícil que si uno lo quiere, o sea, si uno literal como que lo recibe y dice, este idioma me gusta, como que lo quiero aprender de verdad, entra solito. Entra literal por osmosis prácticamente. No, claro que sí, uno también tiene que practicar bastante, estudiar bastante, en Ujú. especial los primeros, como los primeros 3 meses, que es cuando uno apenas está comenzando para entender bien la base del ruso y ya después, ahí sí, bienvenidos sean todo tipo de salidas, conocer muchos rusos que te ayuden a mejorar tu idioma y a ponerlo bastante en práctica. Entonces, pues, no me parece el ruso difícil siempre y cuando se estudie en Rusia. Sí, y aparte yo creo que no hay que dejar de lado lo que tú estás diciendo. Yo creo que mucho en la vida, definitivamente todo, tiene que ver con un gran porcentaje de actitud. O sea, si tú enfrentas la vida, así sea el problema más grande, así estés en Rusia y no sepas nada de ruso, pero si te vas con una gran actitud, definitivamente ves el panorama diferente. Y eso ayuda un montón. Sí, Eso es ayuda un cierto. montón. Súper. Bien, tengo una pregunta por acá de Héctor, que ya se la vamos a contestar a Héctor. Antes quiero empezar con el tema de medicina en cuanto a trabajo, que me parece que es algo buenísimo. Sí. Sé que para los médicos, mientras que tú estás estudiando, tienes la posibilidad que mientras que desarrollas tu carrera, puedes empezar a trabajar como enfermero. Sí. Es un poquito enredado, por eso quiero que nos cuentes un poquito cómo es este proceso, en qué momento uno empieza a trabajar, es fácil, es difícil, no sé cómo es. Bueno, ya que a nosotros nos enseñan desde prácticamente desde primer año a ir creciendo nuestro nivel para llegar a ser un médico, en Ujú. eso también nos enseñan a ser enfermero, o sea, a hacer cosas de enfermería, todas las cosas de enfermería nos enseñan durante las prácticas de verano y por eso es que a partir del, o sea, cuando uno comienza a estudiar, uno comienza el cuarto año, o sea, el séptimo semestre, uno ya puede mandar la solicitud para presentar el examen de enfermería. Cuando uno presenta ese examen, tú tienes un certificado de enfermería y con eso puedes trabajar en cualquier clínica. Y eso Wow. obviamente no es súper bueno porque no solo te mantiene pues en la esfera de, de la medicina en el hospital con pacientes, que de paso uno pues puede obviamente con el médico, sabe que tú eres estudiante al final del cabo, pues al fin y al cabo, entonces como que también te puede dejar ver 3 clínicas, mirar al paciente y todo, o sea, como que hace parte de eso, más sin embargo tú estás trabajando y ganando dinero. Y la verdad, ¿cómo es que se dice? Ay Dios, siempre se me olvida esta palabra, en serio. ¿Cuál es? Cuando, lo que uno,
El salario, el El salario, salario. el salario es súper bueno. Los de un enfermero es demasiado bueno. Entonces uno puede ser, o sea, a partir de uno del séptimo semestre uno puede ser autosostenible. O sea, sin, digamos, yo que dependo de mis papás, puedo ser autosostenible. En esos momentos, gracias a Dios, ya soy enfermera. Entonces ¡Bravo! voy a comenzar a trabajar a partir de enero y hay que aprovechar ya que en estas épocas de Crisis. coronavirus y todo, sí, de COVID, aumentaron los salarios bastante a los médicos, a los enfermeros, a todo el personal de salud, absolutamente a todos. Entonces es una súper oportunidad para ganar dinero, autosostenerme y ahorrar. Más o menos de cuánto estamos hablando un salario para un enfermero. Pues normalmente, o sea, antes del COVID eran millón quinientos y después ahorita están hasta 4 millones, 5. ¡Wow! ¡Súper! Y cuando Sí. está trabajando un médico, cuando está estudiando un médico en formación, ¿puede hacer las dos cosas al tiempo? ¿Seguir estudiando mientras que está trabajando como enfermero? Sí, 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 porque los horarios son muy flexibles, uno no tiene que trabajar tanto y no es tan pesado, o sea, uno solo cumple con ciertas horas, ya sean 6 al día, y no es todos los días, es como trabajas 2 días seguidos, 2 días descansas, o sea, uno elige también el horario que uno quiera tener, y ya que ellos saben, la verdad, la mayoría de las clínicas son súper, o sea, entienden bien, Libres. los entienden, sí, muy flexibles a los horarios, pues el que tú quieras, es el que tú eliges, el que mejor te convenga y listo, está súper bien. Maravilloso, yo creo que es una opción que solo brinda Rusia. Definitivamente, esto solo lo he escuchado en Rusia, ayuda mucho, no solamente por el tema financiero, sino que da más capacidad al médico para que vaya teniendo una actividad, para que siga siendo un médico en formación. Sí, y para que pueda hacer muchísimas cosas, no tiene que ser solo hacer las cosas que son exclusivamente de médicos, sino que de pronto si no se encuentra una enfermera, en llegado el caso no se encuentre también, y uno diga, bueno, no, es que yo no lo voy a hacer porque no está la enfermera, o sea, y no hay nadie, o sea, Ujú, digamos, en una situación como precaria o algo y toca que actuar, ujú. entonces ya con esos conocimientos uno puede atender a los pacientes. Definitivamente, absolutamente de acuerdo. Bien, ahora sí les vamos a responder la pregunta a Héctor Neftalí Galvis Conde. Él nos hace una pregunta de trabajo, por eso estaba muy relacionada con el tema del que estábamos hablando. La hace de manera más general y él nos pregunta, me gustaría saber cómo sería el proceso si también quieres trabajar mientras estudias. Si estamos estudiando otra cosa que no sea medicina, ¿es posible que un estudiante pueda trabajar? Eh, es posible, claro que sí, pero como es otro idioma, tú recientemente, o sea, reciente llegas y ya que como en Rusia no hablan inglés, no es que tú puedes decir, no, pues yo trabajo y voy a atender en inglés. No porque realmente no te van a entender. Entonces, por eso no, o sea, cuando tú llegas, por ejemplo, el primer año, primeros 2 años, digamos que por ese sentido ya por el ruso no puedes trabajar, por lo que no puedes comunicarte con las personas Claro. o ya sea pues en la ciudad, en algún lugar, por ejemplo, no sé, en un café como mesero o esas cosas, pero sí se puede trabajar de otra manera, porque en Rusia, la verdad, los rusos son amantes, la mayoría les encanta el español y aprender diferentes tipos de idiomas. Entonces, desde que llegué me he encontrado con muchísimas personas prácticamente o sea, casi todas las personas que voy conociendo. Es como, ay, enséñame español, yo te pago, no importa, dame clases. Y entonces es por eso que muchos amigos aprovecharon como eso, que decían, ay, enséñame español. Yo, claro, te enseño español. ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque, o sea, ¿dónde? ¿Cuánto de ¿Dinero? sí, dinero? Y de una, ellos trabajaron incluso durante cuando estaban estudiando el idioma de ruso. Súper. Y pues las clases, la hora se paga entre 25.000 pesos hasta 30.000, 50.000 pesos. Ayuda un montón. Justo Julián Sarmiento nos está preguntando eso. ¿Cómo fue para Carolina el tema de conseguir dinero o trabajo al inicio? ¿Trabajaste en algún momento mientras estabas estudiando? Yo, la verdad, no trabajé, yo quería trabajar y quería enseñar español, pero la verdad es que mi papá fue el que me dijo, no, 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 tú concéntrate en el estudio y no te pongas a trabajar o,
o sea, gracias a Dios tenía como la ayuda de mis papás, entonces como que siempre me dijeron, no, concéntrate en el estudio, pero ya de un tiempo para acá yo digo, no, ya no más, yo realmente quiero trabajar, quiero tener mi propio dinero, entonces por eso ya, gracias a ella que puedo trabajar como enfermera, pues voy a trabajar como enfermera y aprovechar esta oportunidad, pero, pero sí se puede trabajar y no es difícil Sí. encontrar una persona a la que uno le quiera enseñar, no, a la que quiera aprender español, más bien. Total, total. Y aparte que es una posibilidad, si uno quiere hacerlo, el país te permite hacerlo, vas a tener la posibilidad, los medios que te da el país lo vas a tener sin ningún problema. Más que nada es que uno quiera realizar el trabajo mientras que está estudiando y tienes la opción. Sí, Súper, maravilloso. Acá estábamos hablando de un tema importante cuando hablábamos de trabajo y sé que le interesa a todo el mundo porque es un tema que está latente todavía y es el tema del COVID. Esta semana tuvimos una noticia muy buena. Rusia fue el primer país que empezó a vacunar en todo el mundo y luego empezó Inglaterra, luego le siguió Inglaterra. ¿Cómo ha sido todo este tema? ¿Qué noticias nos cuentas con Rusia con respecto al COVID, con el tema de la vacuna y demás? bueno, hay hasta rumores que dicen que para recibir la vacuna no se puede tomar durante 3 meses y pues en Sí, Rusia la verdad toman demasiado. vodka. Entonces, sí, demasiado vodka. Y entonces la gente dice, no, yo no quiero la vacuna. No, no me vacuno, no me No me importa. vacuno, yo ya estoy lo suficientemente esterilizado por dentro. Claro. Entonces, Me vacunas el pero vodka. sí. Entonces, realmente ese chiste lo dicen todo el mundo cada vez que le preguntan por la vacuna, pero hay gente que sí realmente se la quiere hacer y la vacuna, o sea, van a hacer, digamos que una vacunación masiva a partir de enero en todas partes, o sea, en estos momentos creo que solo están vacunando en Moscú y en los alrededores, de pronto está en San Petersburgo, pero no, todavía no han, digamos que, enviado la vacuna a todas las ciudades, entonces a partir de enero, eso sí lo sé, que ya es como la vacunación masiva para todo el mundo. Maravilloso. Y no sé si me la vaya a poner, la verdad, todavía. ¿Qué piensas? Quiero esperar qué efectos tienen en las personas, o sea, porque todas las vacunas realmente tienen ciertos efectos secundarios, pero quiero mirar estas que específicamente pues en alguna persona de pronto cercana, qué efectos secundarios puede llegar a tener. Claro, claro, como esperar a ver cómo funciona todo y ahí Sí, sí poderlo poner. exacto, cuando ya me sienta segura y yo diga, bueno, ahora sí, bienvenida vacuna. Ok, súper. Igual esto yo creo que nos da un aire de tranquilidad definitivamente a nivel mundial, saber que definitivamente esto sigue evolucionando, que sí tenemos que seguir avanzando, es algo con lo que ya tenemos que seguir viviendo, pero que nos vamos a seguir moviendo. Y Rusia definitivamente es uno de los países que va liderando todo este proceso y eso nos da muestra del país que es, de todo el tema de conocimientos y cómo puntea con todo el tema del conocimiento, con todo el tema de conocimiento Investigación. investigación, por supuesto. Es así. Bien, Caro, bueno, con respecto a, acá me hacían una pregunta de la cual no hemos hablado y sé que también es súper, súper importante. Déjame por acá, yo la voy a buscar. Se me volvió la pregunta. Espérame por acá, la voy a buscar. Como cuando quieres buscar algo y no lo encuentras, bueno, así me pasa en este Sí, momento. suele suceder. Espérame por acá. Bueno, por acá ya voy a buscar el nombre de la persona que nos estaba preguntando, pero la persona nos preguntaba algo que siempre es una continua consulta, el tema de costos de vida. ¿Cómo es el costo de Ah, vida? Vamos a hablar del costo de vida, sobre todo en Tomsk, que es la ciudad en la que estás. ¿Cuánto te estás gastando? Alojamiento, comida, transporte, ¿cómo haces para el tema de vivir en donde estás, un departamento, residencia y demás? bueno, yo viví en residencia, o pues realmente he vivido porque yo todavía tengo mi lugar en la residencia durante 5 años. Durante todos los 5 años yo viví en residencia, a partir de, ya fue que comencé a vivir en un apartamento a partir de septiembre de este año, que pues
dije, ¿por qué no? Probémoslo. Además, como para evitar tanto contacto con muchas personas, pues porque obviamente en la residencia hay muchísimas personas viviendo, muchos estudiantes que, o sea, como es una residencia de medicina, que está en constante contacto con pacientes, porque hay muchas personas que trabajan en los hospitales y eso. Entonces dije, bueno, saquemos un apartamento. Por el apartamento yo pago, el arriendo vale 250 y más que servicios y como gastos del apartamento llega hasta 300.000 pesos colombianos. Yo personalmente me gasto pues en la comida sí, en la comida. Varía, puede ser, la verdad puedo gastarme hasta 250.000, 300.000 y ya puede subir dependiendo pues de los gustos que me quiera comer o algo, pero no es tan costoso ciertas comidas, o sea, ciertos productos. En general los productos no son tan caros si no son de temporada, entonces siempre es como que uno compra los de temporada y sale mucho más económico. O sea, yo vi que tú pusiste 500 y algo. Eso sería como un ideal para uno comprarse todo lo que Con uno muchos quiera. gustos. Sí, muchos gustos, pero no realmente o sea, menos. Uno también se alimenta, o sea, digamos que se alimenta súper bien y es como apenas. Entonces, si uno puede llegar a gastar, pues yo gasto, pues obviamente todos los meses varía bastante, pero sí oscila entre 300.000, 400.000 y puede llegar hasta 500.000. El transporte, en la parte del transporte, cada transporte vale como 1.100, 1.200, o sea, es súper barato, es demasiado económico. Y no, hasta menos, creo que vale 700, 800, sí, dependiendo del cambio. Sí, o sea, es que es demasiado económico el transporte y el internet, que es regalado. Y amo el internet de Rosas, me parece increíble, tiene una señal, coge el internet y además que es una ventaja también de Rusia que hay wifi por todas partes y es súper bueno el internet y no es caro. Entonces yo por el internet pago como 20.000, 30.000, también varía un poquito, y por transportes y eso ya, pues sí, 25.000 prácticamente se me va en el mes. Wow. Hablar de 25.000 pesos en el mes de transportes es como una locura, sí. Como que a uno no le cabe en la cabeza. Lo sé, porque en Colombia la verdad los transportes obviamente son un poco más caros. Total, sí. Total, no lo piensas. Y entras en alojamiento, tú nos decías que gastas alrededor de 300.000 pesos en el mes. Sí. Viviendo en un apartamento. Viviendo en un apartamento. Wow. ¿Y si es residencia estudiantil, los costos bajan? Sí, eso lo iba a decir, pero se me pasó. Si en una residencia es mucho más económico, uno paga esos 300.000, no por cada mes, sino en 6 meses. O sea, por 6 meses uno paga 300.000, 250.000. Entonces es súper económico. Sí, yo creo que eso es algo súper importante como para que un estudiante lo entienda. Acá una persona decide cuánto quiere gastar. O sea, yo tengo un presupuesto muy acotado, tengo algo muy poco para gastar, tengo la posibilidad de vivir en una residencia estudiantil, porque las residencias, cada universidad o la mayoría de universidades, si no son todas, Caro me corrige si no es así, la mayoría de universidades tienen sus residencias y las residencias es como una ciudad universitaria, son grandísimas. Y esas residencias tienen unos costos muy beneficiosos para los estudiantes. Estamos hablando que Carolina nos está contando que podría ser 300.000 pesos colombianos en 6 meses que se puede gastar un estudiante. Eso es absolutamente nada. Si tengo una posibilidad de pagar un poco más, me puedo ir para un departamento en el que puedo compartir mis gastos con otra persona y pago 300.000 pesos al mes, que esto también es muy económico si lo comparamos con gastos colombianos. Entonces hay un costo diferente muy grande, abismal yo creería, porque cuando hablamos de transporte 25.000 pesos al mes, es notorio los gastos cuando hablamos Colombia y Rusia, y eso también ayuda muchísimo en gastos, no solamente de vida, sino también lo que ya habíamos hablado, costos también de educación. Así que eso ayuda un montón. Sí, exactamente. Totalmente. Súper. Sergio Moreno te dice, yo tengo una duda, ¿es mejor vivir en una ciudad grande o en una ciudad pequeña? Vivir
ya para hacer una vida, o sea, sin estudiar ni nada de eso, ya simplemente trabajar. A mí me gustan las ciudades grandes. Eso también depende de los gustos de la persona. Si a las personas les gustan las ciudades como bullosas, ruidosas y con mucha gente, estar en contacto con las personas, pues obviamente una ciudad grande es recomendable. A mí me gusta eso, entonces me gustan las ciudades grandes. Pero para estudiar definitivamente una pequeña, uno aprende mucho más. Total, total. Y que te da una capacidad de adaptación mucho más grande, ¿no? Es más fácil Sí, adaptarte a más una ciudad fácil, chiquitica, sí. pequeña y después pasar a una ciudad más grande. Pero eso también depende de uno. Como dice Carolina, definitivamente va a depender de uno, de lo que te guste, de tus gustos personales. Hay para todos los colores, sabores y gustos y demás. Sí. Bien, súper bien. Bien, ahora ya hablamos de universidad, ya hablamos de los grandes beneficios, la posibilidad de poder aplicar, de la posibilidad de poder ingresar a una universidad con la ventaja de poder ingresar, poder hacer un curso de ruso y poder incursionar a todo lo que va a ser la vida rusa, costos muy bajos y por supuesto también con muy buena calidad de vida, de todo lo que va a ser el estudio en una universidad, de la capacidad que vamos a tener de aprendizaje en Rusia y estudiar medicina. Pero cuéntanos cómo es la vida de un estudiante en Rusia. ¿Qué se puede hacer en Rusia? ¿Es verdad que hace tanto frío? ¿Es verdad que nos morimos de frío en Rusia? ¿Qué hace un estudiante en estos meses de tanto frío, por ejemplo? Bueno, ya que llegó el invierno, la verdad, yo que soy en Siberia, el invierno llega muy fuerte y hace bastante frío, o sea, estamos a menos 20 grados, menos 25. Realmente no hace tanto frío a comparación de los años pasados, que eran en estas fechas, estábamos a menos 35, menos 38. Era lo típico. Wow. Sí, este año está como un poquito más suave el invierno. Y por ejemplo, en invierno hay muchos planes. Por ejemplo, uno puede patinar, puede esquiar. O sea, esas cosas son súper, súper chéveres. Me encantan, la verdad. Por eso, como que también por eso me gusta mucho el invierno, porque en los parques hacen estas pistas de patinajes y además hay como unas minis montañitas en donde uno se tira, hay muchas figuras de hielo, entonces espectacular, o sea, todo el parque es como la ciudad de hielo, entonces es todo full lleno de hielo. Bueno, la verdad es que el frío sí es muy fuerte, pero para eso uno simplemente se tiene que vestir correctamente, sí, y listo, y súper bien. Súper. Sí. ¿Y actividades para hacer en Rusia? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, actividades, uno aquí puede hacer todo lo que tú quieras, ya sea si quieres hacer ejercicio, si quieres salir, pues en estos momentos obviamente no se puede salir de rumba, pero digamos, oye, a cine, si tú quieres, también en estos momentos se puede salir a cine, pero solo hay como una cierta cantidad de personas que pueden entrar, pero digamos, se puede ir a cine, a comer, a donde uno quiera, hasta hay piscinas cerradas, o sea, hay diferentes, o sea, las personas que quieren cualquier tipo de ejercicio, o sea, dicen, no, pero yo quiero este ejercicio, o sea, por ejemplo, algo que es como literalmente más como para clima caliente, lo hay, pero en lugares ya cerrados completamente. Entonces, es chévere pues que uno, digamos, sí, a veces como que uno le extraña como tirarse a una piscina y uno simplemente va a la piscina de la universidad, y uno va y nada. Súper, sí. Súper bien. Caro, he disfrutado muchísimo mi conversación contigo. Gracias por dedicarnos este tiempo, por haber madrugado con nosotros. Esperamos que la tacita de café no se te haya enfriado demasiado. Bueno, gracias por iniciar el día con nosotros, haber resuelto tantas dudas y por aceptar nuestra invitación. Esperamos que pases un fin de año muy lindo, acompañado de tanta nieve que debe estar ya cayendo en Rusia. Desde Colombia te mandamos un cálido, cálido abrazo, una feliz, feliz Navidad, un feliz año para ti. Y bueno, esperamos contar contigo después para que le sigas contando y transmitiendo ese ánimo tan grande, esa bonita energía que tienes a todos los colombianos y le puedas contar un poquito más de toda tu hermosa experiencia en Rusia. Muchas gracias por la invitación a C Estudios. La verdad también me disfruté bastante esta charla, es muy relajada y sí, ya madrugué con ustedes y gracias por los buenos deseos, también les deseo una buena y una bonita Navidad.
Bueno, y Caro, segura. y segura, sobre todo, y que todos estemos muy seguros y nos cuidemos muchísimo. Un abrazo muy grande desde Colombia. Un feliz día para ti, para nosotros feliz Gracias. noche. Bye bye. Feliz noche. Chao. Chao. Hasta luego.